Bueno, ahí ya arranqué a grabar. Arranqué, sí, buenísimo. Eh, bueno, estamos en la autoevaluación número 6 de KDP Recursantes 2025 y bueno, vamos a resolver. Supongo que seguimos con vectores, así que bueno, veamos. Primer ejercicio. Teniendo en cuenta el siguiente módulo que borra un elemento de un arreglo que se encuentra en una posición pasada por parámetro, y bueno, tenemos el programa que declara un arreglo de 1 a 200 de enteros y ahí declara un proceso borrar que recibe un vector de enteros, una dimensión lógica, ¿sí? Pasadas ambas por referencia, un booleano también pasado por referencia y una posición que está pasada por valor, que es de un entero. Después el programa lo que hace, bueno, es recibe, o sea, pone en verdadero si la posición es válida, básicamente, si no es mayor que la dimensión lógica y si no es menor a uno, por así decirlo, por si es, no sé, un posición cero y nosotros no tenemos posición cero en el vector. Si esa posición es válida, o sea, en el if, si la posición es válida, entonces recorre desde esa posición hasta el casi último elemento y lo que hace es un corrimiento de todos los elementos de la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Y bueno, y después de eso decrementa la dimensión lógica. Marca a continuación todas las opciones correctas. Yo me acuerdo que alguien ya había mandado al grupo esta pregunta, pero bueno. Marca a continuación todas las opciones correctas. El código es incorrecto, la actualización del parámetro de email debe realizarse dentro del if. El código es incorrecto, falta actualizar el parámetro OK dentro del if. El código es incorrecto, el for realiza un corrimiento de más. El código es incorrecto, el parámetro de email debe pasarse por valor. El código es correcto. Bien, analizando el código de por sí, primero que nada no hace falta actualizar OK porque con el OK lo que nosotros nos aseguramos es que la posición que nos pasan por parámetro, o sea, ese post, es válida. O sea, no queremos ni que sea mayor a dimele, ni que sea menor a nuestro tamaño o posición principal del vector, o nuestra primera posición, que sería el uno. Entonces, si la posición es cero es una posición inválida y OK da falso. Y si la posición es mayor a la de dimele o a la dimensión lógica, también nos da falso porque es una posición inválida. Si es una posición válida, nosotros tenemos que realizar el corrimiento desde esa posición que nos pasan por parámetro hasta un elemento menos, ¿sí?, de la dimensión lógica, porque justamente estamos eliminando una posición, o sea, un elemento de una posición. Entonces no tenemos que recorrer hasta el último elemento, porque si nosotros hacemos un corrimiento del último elemento y el que le sigue es un vacío, no existe. Y ahí tiene un error. Pero bueno, y después tienen la actualización, o sea, dentro del for lo que hace es un corrimiento nada más. Todos los elementos que estén desde esa posición hasta un elemento menos, los corre hacia la izquierda, ¿sí? Y bueno, después lo que hace es actualizar la dimensión lógica, que justamente esa parte del código está mal, porque la actualización de la dimensión lógica tiene que ser adentro del if, ¿sí? Y eso no está dentro del if. Por más que ustedes vean que dice for i dos puntos igual posto diml menos uno do, ese do es una sola línea, ¿sí? Y después el end de abajo corresponde al if del OK. Entonces, termina de hacer ese if con el for y actualiza la dimensión lógica. Ahora, ¿qué pasaría si OK da falso y no entra el if? Igualmente decrementa la dimensión lógica, ¿sí? ¿Eso se entiende? Ay, me están pidiendo. Bánqueme un segundo y me están pidiendo el enlace. Paso el enlace al grupo y ya respondemos esto. Bien, volvemos. ¿Se entiende entonces que si nosotros recibimos una posición inválida, o sea, o si OK nos da falso, igualmente se decrementa la dimensión lógica? ¿Qué significa que decremente la dimensión lógica? Que estoy borrando un elemento. Y no queremos eso.
nosotros queremos hacer el decremento adentro del if, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la primera, o sea, la respuesta que hay que marcar es la primera. El código es incorrecto, la actualización del parámetro dimele debe realizarse dentro del if. ¿Eso todos lo entendieron? Siempre que se quiera modificar la dimensión de algo, ¿sí? Si nosotros corremos el código y, no sé, recibimos una posición inválida, no queremos decrementar la dimensión lógica. Si nosotros recibimos una posición determinada que es válida, que está recontrachequeada, entonces sí, vamos a decrementar la dimensión lógica. Pero bueno, eso. Esa es la respuesta. Ah, y lo de OK, bueno, no hace falta actualizar OK porque solamente al principio nosotros asignamos un valor a OK y listo, es lo único para que lo utilizamos es para saber si esa posición está dentro del vector, ¿sí? Es una posición válida entre 1 hasta dimele y listo, nada más. Así que nada, eso. Si quieren ustedes vayan marcando las respuestas que vamos haciendo en el chat o algo, buenísimo. Esperemos también que nos saquemos otros 10 o nota alta. Bien, segundo ejercicio. Dado un vector b de 300 números reales ordenado de menor a mayor, ¿sí? La siguiente función debería buscar el valor pi 3,14 dentro de dicho vector. Bien, tenemos... tenemos declarado un vector de 1 a 300 de reales y tenemos declarada la función tiene pi que recibe un vector siempre por valor porque las funciones no reciben parámetros por referencia y devuelve un booleano. Después, adentro de la función se declara dos variables auxiliares que son un índice de tipo entero y un boolean está, que es para asegurarme, bueno, que existe o está el número pi. Y lo que hace adentro es recorrer todas las posiciones del vector hasta ver si se encuentra pi y si se encuentra pi entonces pone en verdadero true. Tiene pi, va a ser esta. Ok, ahí ya veo un problema de que esta no se inicializa en falso, pero bueno. Marca a continuación todas las opciones correctas. La función es incorrecta ya que podría retornar un valor basura. La función es incorrecta, no se indicó la dimensión lógica del vector. La función es incorrecta ya que se comparan las posiciones del vector con un número real. La función es eficiente ya que aprovecha el criterio de orden del vector. La función es correcta. Bien, como está ordenado de menor a mayor, nosotros podríamos recorrer hasta que el número sea menor que pi. Porque, no sé, ponerle que el primer número es 1, después 2, después 3 y después 3,14. Y lo que hace el código es recorrer las 300 posiciones a ver si está pi. Pero el vector está ordenado de menor a mayor. O sea, nosotros vamos a buscar desde el elemento más chiquito hasta pi, nada más. No queremos recorrer los que son más grandes que pi. Entonces, esa opción de que la función es eficiente ya que aprovecha el criterio de orden es falsa, así que esa no va. La función es incorrecta ya que se comparan las posiciones del vector con un número real. Nosotros cuando manipulamos un b en la posición de i, estamos tratando con un real, ¿sí? Siempre que agarremos b en la posición de algo, estamos tratando con lo que esté adentro de ese vector. Si es un registro, lo tratamos como un registro. Si es un real, lo tratamos como un real. Y si es lo que sea, lo tratamos como lo que sea. Bien. Así que esa también es falsa. La función es incorrecta, no se indicó. No es eficiente porque estamos recorriendo las 300 posiciones buscando si está pi y el vector está ordenado de menor a mayor. Cuando nosotros tenemos un orden, lo tenemos que aprovechar, ¿sí? Es obligatorio que aprovechemos el orden de la estructura, porque nosotros no vamos a buscar los números que son mayores a pi. Solamente queremos saber si está pi. Si yo me pasé de 3,14, entonces no está pi. O sea, si estoy recorriendo y el número que yo busqué es mayor que pi, entonces no lo encontré, no está. ¿Sí? Pero bueno.
eso se tendría que hacer con una doble pregunta, tipo, si el elemento en la posición, o sea, si B de I es menor que 3,14, seguir recorriendo hasta buscarlo. Ahora, cuando yo encuentro ese elemento, cuando un elemento puede ser mayor o igual que pi, yo pregunto abajo, si el elemento que está en esa posición es pi, entonces esta va a ser true, ¿sí? Si no, esta va a ser false, que en realidad ese else no existe, porque nosotros tenemos que inicializar está en false al principio de todo. Pero bueno, lo que quiero decir con este código es que en vez de hacerlo con un for, se hace con un while. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recorrer hasta encontrar pi o hasta que se pase. Si se pasa, entonces no me interesa. Por eso no es eficiente. Claro, un while y un if. Porque nosotros tenemos que recorrer hasta posiblemente encontrar pi o uno mayor que pi. Si se pasa de pi, entonces no me interesa. Devuelvo false. Si encuentro pi con el if, entonces devuelvo true y ya está. Ahora, ese for está recorriendo todas las posiciones y en todas las posiciones, no sé, viene un número que es 3,20 y 3,20 es mayor que pi. Después viene 3,21 y 3,21 es mayor que pi y así. Y así con cada número. Entonces no es eficiente. Porque yo estoy preguntando por números menores que pi hasta llegar a pi o uno más grande. ¿Sí? Por ahí es un quilombo entenderlo medio explicando así nomás. Pero ustedes imagínense un vector chiquitito, ¿sí? En vez de 300 posiciones, de 10 posiciones. Y en una posición determinada pongan pi. Ahora, ¿ustedes hasta dónde tienen que recorrer? Hasta pi. Porque es lo que a ustedes les interesa conseguir. No les interesa conseguir los números que son mayores que pi. Pero bueno, si eso más o menos se entendió, joya. Eh, pero bueno, la función no es eficiente, porque recorre todas las posiciones y nosotros queremos recorrer hasta pi o mayor que pi. La función es incorrecta, no se indicó la dimensión lógica del vector. Y, a ver, son 300 números reales, nosotros no sabemos dónde está pi. Puede estar en la última, puede estar en el medio, puede estar en la posición 100, 90, 299 y así. Pero no sabemos la posición, así que no sabemos, igualmente no necesitamos saber la dimensión lógica cuando ya sabemos que tenemos que buscar un elemento. ¿Sí? A menos que justamente el vector se cargue parcialmente. Si es una carga parcial, obviamente vamos a usar una dimensión lógica. Pero bueno. La función es incorrecta ya que podría retornar un valor basura. Bien. ¿Qué pasa si en todas las 300 posiciones que yo recorrí no encontré pi? ¿Qué devuelve la función? ¿Cómo? Claro. No devuelve true porque justamente nunca entró al if y jamás inicialicé o le di un valor a esta como para que devuelva true o false. Entonces, si nunca entra al if, si nunca entra al if, devuelve basura. ¿Por qué? Porque nunca le inicializo un valor a... Claro, nunca lo pongo en false. Eso es lo que se tiene que hacer al principio de una búsqueda. Ponerlo en false y una vez que lo encuentro ponerlo en true. Y si lo encontré, ahí sí le asigno la función el valor de esta. ¿Sí? Así que eso. Eh, la primera opción es la correcta. Y bueno, la función es correcta, en realidad no es correcta porque además de que no se aprovecha el orden, no se inicializa el está en false. Siempre que tengan una estructura ordenada, aprovechen el orden porque si no se van a diciembre. Bien, teniendo en cuenta, este es el ejercicio 3. A ver, ahí te leo. Una vez que declarás al principio... claro, en el else no va. Tipo, ya lo haces una vez y en caso de que te dé true, o sea, en caso de que el if entre, ahí ya lo pones en true y listo, ya te despreocupás de todo. Una vez que ya se hace la asignación, si no entra el if, te devuelve false. Si entra el if, te devuelve true y listo. Todos contentos. Bien, ejercicio 3. Teniendo en cuenta el siguiente módulo que agrega un elemento a un arreglo, tenemos declarado un vector de enteros de 1 a 300 y tenemos un proceso a agregar
que recibe por referencia un vector, una dimensión lógica y un boolean y un valor que está pasado por valor. Un valor que está pasado por valor, wow. Bien, el programa lo que hace es, si la dimensión lógica es menor a 300, entonces pone OK en true, vector en la posición dimele va a ser valor, y después hace dimele más 1, si no, hace false. Bien, marque a continuación todas las opciones correctas, el código es correcto. Si OK retorna en true, aumenta el tamaño de la memoria ocupada por el lector A. El código es incorrecto, primero se debe actualizar el parámetro OK en false. El código es incorrecto, la condición del if es incorrecta. El código es incorrecto, está almacenando el nuevo elemento en una posición incorrecta. ¿Y abajo qué dice? Ah, nada más, bueno. Bien. Imagínense que viene el primer elemento, ¿no? ¿Ustedes en qué inicializan la dimensión lógica? ¿En uno o en cero? O sea, si yo les digo, por ejemplo, ¿ustedes en qué inicializan una lista? En nil. Bueno, ahí va. La dimensión lógica se inicializa en cero. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando yo le meto por parámetro la dimensión lógica en cero. Si dimensión lógica, que es cero, cero es menor a 300, sí. Bien, puedo agregar un elemento. OK va a ser true y vector en la posición cero va a ser valor. La posición cero, ¿existe en mi vector? Bien, alguien ya se dio cuenta. ¿La posición cero existe en el vector? ¿O mi vector va de 1 a 300, no de 0 a 300? Bien, no existe. Como no existe, esto está guardando un valor en una posición inválida, o sea, en una posición incorrecta. ¿Sí? Entonces, como no existe, primero se hace el incremento de la dimensión lógica y luego se pone en esa posición de la dimensión lógica el valor. ¿Sí? Así que si lo habían dicho por acá, a ver, ahí lo muestro. Dímele más uno tiene que ir antes de que asignarle el valor. Sí, es eso. Primero incremento la dimensión lógica y luego pongo el valor ahí. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Después todo el código está bien. Solo lo único que está mal es esa parte de ahí de asignar el valor y la dimensión lógica. Pero bueno, si se entendió, la opción correcta es... El código es incorrecto, está almacenando el nuevo elemento en una posición incorrecta. Siempre estos casos, por si no los entienden, ustedes ármense un vector más chiquito que eso y corran el código con una dimensión lógica en cero y fíjense que les va a guardar mal los elementos, o creo que no sé si les va a decir algo como, che, me estás guardando en una posición que no existe del vector o algo así. Pero bueno. Bien, ejercicio 4. Teniendo en cuenta el siguiente código que contabiliza la cantidad de repeticiones de cada letra minúscula almacenada en un arreglo B2. Ay, disculpen, tengo mucho sueño. Program repeticiones, tenemos dos arreglos, un vector de A a la Z de enteros y un vector de unos 500 que bueno, anda a saber para qué es. Para, no leo. Ahí. Tenemos un vector 2 que hace de 1 a 500 de caracteres y lo que hace es cargar el vector. Carga el segundo vector con una dimensión lógica. Carga el vector y B y retorna su dimensión lógica. Ok. Eh, bien, después tenemos el programa principal, declara dos vectores, la dimensión lógica, un índice y un carácter. Carga el vector 2 y después hace un for de 1 a 500. Uf, anda a saber por qué hace eso, pero bueno. Bien, después hace...
Me da cosa que el vector uno no se inicialice ni nada de eso, pero bueno. Vector 2 en la posición de vector uno en la posición i. Es raro eso, pero bueno. Va a ser igual a más uno, bien. Y el vector 2 era el que tenía las 500 posiciones, ¿no? A ver, subí un poco más. Sí, el vector 2 es el que tiene... Bueno, no sé. A ver, abajo, abajo. Eh, se encontraron peticiones. Ok. Seleccione todas las respuestas correctas. La línea 2 no es correcta. Para inicializar la variable uno es necesario utilizar el procedimiento de carga vector. El programa no funciona porque no se está inicializando la variable 2. Bueno, ese sí se inicializa. El programa no funciona, se debe reemplazar la asignación uno. Ah, la asignación. Ok. Claro, a mí me suena. mm, es raro eso, pero bueno. Eh, de las. De la asignación. Sí, claro, eso no. Está como raro el código. Pero bueno, primero leamos las respuestas y después analicemos el código. Pues yo lo miro y tampoco entiendo mucho, pero bueno. El programa no funciona, se debe reemplazar la asignación por B1, o sea, lo que hace es cambiar, en vez de B2 hace B1. El programa no funciona ya que la asignación está intentando sumar un carácter con un entero. Esa me gusta más. El programa no funciona porque el primer for no tiene en cuenta la dimensión lógica de B2. Ah, mira. El programa no funciona porque no se está inicializando la variable B1. Esa también me gusta. Porque, o sea, vos estás manipulando un vector de caracteres que tienen enteros. Pero bueno, a ver. Hace un for. Para mí tiene sentido que recorra hasta la dimensión lógica. Pero bueno. Porque, o sea, en este código no estás aprovechando la dimensión lógica. Ok. A ver, subí un poco más. Ahora baja. Sí, B1 es el que se tiene que incrementar, no ese. Y aparte no se recorre hasta 500, se recorre hasta la dimensión lógica. O sea, el primer vector... A ver, sí, alguien ya se dio cuenta de eso. En el for quiere sumar un carácter con un entero, me parece. Sí, eso está mal. O sea, está... Porque B2 es un vector de caracteres. Entonces, nosotros tenemos que recorrer, sí, ya lo entendí. Tenemos que recorrer desde uno hasta diml, pero asignándole a B2, ¿sí? En la posición de... eh, perdón, le tenemos que asignar a B1 en la posición de B2 en la posición I, ¿sí? Eso lo que me da es que, bueno, en el carácter, en el primer carácter...
Sí. Porque el otro vector era de caracteres. Sí, está bien. En la posición A, por ejemplo, yo estoy incrementando en uno por cuantas veces se haya repetido A en el vector 2. ¿Sí? Ustedes imagínense que el vector 2 tiene las repeticiones y el vector uno tiene las cantidades de cuánto se repite. ¿Sí? ¿Eso se entiende? O sea, el vector 2 tiene cuántas veces aparece, o sea, tiene la letra, o sea, sí, la letra. Y en el vector uno tenemos cuántas veces se repite. O los marí. Por ahí me explico muy mal yo, pero bueno. No sé cómo decir. El vector 2 tiene A, o sea, del vector A, el vector 2 tiene A. Y el vector uno tiene cuántas veces aparece A. Eso es. Entonces, el programa no funciona, también la opción de arriba, el programa no funciona, a ver, no, pero no estamos haciendo B1 en la posición I. Uy. Ah, o vos decís por el... Sí, eso está mal. Pasa que esa línea no va así. O sea, no es ese B1 en la posición I. Es B2 en la posición I. B2 es el que tiene 500 posiciones. A lo sumo 500 posiciones. Entonces va esa también. Sí, esa también va. El programa no funciona, se debe reemplazar la asignación del primer for por B1 de B2 en la posición B1 en la posición B2 de la posición I. Y eso lo que hace es incrementar en el primer vector de caracteres en uno la cantidad de veces que se repite. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Más o menos. Bien. El vector 2 tiene caracteres. Si nosotros cuando hacemos el cargar vector, hacemos, no sé, en la primera posición le cargamos A, en la segunda posición le cargamos A, en la tercera posición le cargamos A. ¿Cuántas veces se repite A? 3. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es recorrer... igual el vector está desordenado, así que no importa si entra A, B, C y así. ¿Qué falta? ¿Qué? Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Sí, sí, ahora lo vemos. Lo que pasa es que primero quiero explicarlo. Bueno, el cargar vector lo que hace es recibir el vector 2 donde nosotros vamos a poner caracteres, ¿sí? Vamos a hacer en ese vector de 500 posiciones, cargarlo de caracteres. Entonces, lo que vamos a hacer con el vector uno, ¿sí? Una vez ya cargado el vector 2 es recorrer desde uno hasta la dimensión lógica del vector 2, ¿sí? Y en cada posición de B1, ¿sí? Vamos a incrementar las veces que aparece ese carácter en concreto. O sea, en el vector 2 vamos a tener bueno, B1 en la posición D, B2 en la posición I, estamos diciéndole que en realidad vaya a la posición A, no la posición vector en la posición A. Suena raro porque estamos accediendo a la posición dentro de un vector en la posición D. Y es raro eso, o sea, marea un montón porque es eso, o sea, es esto de acá de B2 en la posición B1 en la posición I, como que tenés que acceder a la posición D y a la posición D y es un quilombo. Pero bueno, el vector 2 básicamente tiene caracteres y el vector uno va a tener cuántas veces aparece ese carácter. Y después el for de abajo lo que hace es imprimir la primera letra, bueno, la letra A tiene tantas repeticiones, la letra B tiene tantas repeticiones y así. Y bueno, a ver, bajemos para ver las opciones. El programa no funciona, se debe reemplazar la asignación, esa está bien. El programa no funciona ya que la asignación está intentando sumar un carácter con un entero, eso también es verdadera, porque bueno, el vector 2 tiene caracteres y el vector uno tiene enteros. El programa no funciona porque el primer for no tiene en cuenta la dimensión lógica de B2. Esa también es una opción correcta, ¿sí? O sea, esa también hay que marcarla. Porque nosotros estamos cargando el vector 2
hasta no sé cuánto, o sea, puede ser 500, a lo sumo 500, a lo sumo 500 caracteres y así. Entonces, no vamos a recorrer las 500 posiciones, vamos a recorrer a lo sumo 500 posiciones, ¿sí? Y el programa no funciona porque no se está inicializando la variable b1. Yo lo inicial, sí, yo también lo inicializaría. La marcaría como opción porque cuando se trata de un vector contador siempre se inicializa en cero todas las posiciones. O sea, nosotros tenemos que recorrer el vector uno inicializando todas las posiciones en cero. Si ustedes no, o sea, si ustedes consideran que no es una opción a marcar, bueno, no sé, para mí es una opción también esa. Pero bueno. ¿Cuál es el orden correcto? Ok, vale. Último ejercicio, ejercicio 5. ¿Cuál es el orden correcto de los pasos necesarios para eliminar un elemento de un vector? Hacer el corrimiento de elementos, verificar que la posición a eliminar sea válida y decrementar cantidad de elementos. Esa no me gusta. Verificar que la posición a eliminar sea válida, hacer el corrimiento de elementos y decrementar cantidad de elementos. Esa me gusta. Decrementar cantidad de elementos, hacer el corrimiento de elementos y verificar que la posición a eliminar sea válida. Y claramente, primero hay que verificar que la posición sea válida, porque si no, vamos a eliminar la posición menos 500 y no existe nuestro vector. Bien, después de hacer que la posición... creo que eran las cuatro últimas respuestas. Creo, no sé. Verificar que la posición sea, a eliminar sea válida, porque nosotros tenemos que asegurarnos que no estamos eliminando la posición menos 500 o menos 1000, ¿sí? Después hacemos el corrimiento de elementos con ese for, ¿sí? Y una vez que hacemos el corrimiento, efectivamente vamos a decrementar la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Y bueno, la última opción, decrementar cantidad de elementos, hacer el corrimiento de elementos y verificar que la posición en eliminar sea válida. Nosotros vamos a hacer diml-1 y hacer el corrimiento de elementos. Lo que hace es que, bueno, cuando nosotros estemos haciendo el corrimiento, estemos haciendo un corrimiento menos y eso está mal. Porque nosotros decrementamos primero la cantidad y después hacemos el corrimiento. Eso está muy mal. Pero bueno, la opción correcta es la segunda. Y ya está. Así que bueno, no se olviden de poner terminar la autoevaluación y enviarla, ¿sí? Porque si no la envían, queda en el limbo la autoevaluación y la pierden. Pero bueno, autoevaluación terminada, así que un gusto. Nos estaremos viendo.